seguimos conversando con el diputado del Gran Polo Patriótico por el Estado Trujillo, Loengri Mateus. Diputado, hay una propuesta de la Mesa de la Unidad Democrática, ya se hicieron las validaciones para el referéndum revocatorio. Desde la bancada contraria en el Parlamento de nuestro país se denuncia pues que el CNE estaría actuando como brazo político del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Por qué no permitir la realización del referéndum revocatorio más allá de que no den los lapsos? ¿Hay temor del PSUV de medirse? No, mira, para nada. Y fíjate que esa es una opción que aparece precisamente en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 72, donde se le da la opción a todos los venezolanos y las venezolanas de revocar, en este caso, el mandato de cualquier presidente o presidenta que esté en ejercicio, y que allí reza muy bien que, pasados los 5 días, luego de la mitad del periodo constitucional del presidente o presidenta, se tenía que haber comenzado a activar el referéndum. Nosotros vimos como esta oposición, de una u otra forma, no se puso de acuerdo desde un principio que debería haberse activado, si ellos querían realmente que se realizara el referéndum revocatorio este año, pasados los 5 días, que es el 10 de enero, que se cumplía la mitad del periodo constitucional de nuestro presidente, ya que él está cumpliendo lo que fue el periodo de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, de ese periodo que, lamentándolo mucho, se nos fue antes de tiempo y que continúa ahora nuestro presidente Nicolás Maduro. El 1% de la firma, ese es realmente lo que ha sido la convocatoria, para ver si realmente ellos recogen lo que es la firma del 20% en esta primera etapa donde estamos, donde hemos visto, los líderes de la oposición incluso anunciaban de que habían recogido X cantidad de firmas, 3 millones de firmas, el otro decía que 2,5 millones. Estoy hablando de este señor Enrique Capriles Radó, que es gobernador del estado Miranda, y el presidente de la Asamblea Nacional, donde incluso ni siquiera en las cifras pudieron ponerse de acuerdo. Una vez ya oficializada la cifra, vimos nosotros como 1.900.000 firmas fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral, y que de esas 1.900.000 firmas, 600.000 firmas prácticamente fueron totalmente anuladas por vicios que vienen desde la Cuarta República, y estos son los mismos actores de la Cuarta República, donde fallecidos fueron allí supuestamente a firmar, no sé cómo harían para ir a firmar, donde aparecieron personas con número de cédula errados, con huellas dactilares que no coincidían con la persona que realmente estaba firmando, y vimos nosotros cómo se llegó a 1.300.000 firmas que quedaron allí para ir a reafirmarlas. Una vez que fueron a reafirmar, hemos visto nosotros cómo a duras penas llegaron a 400.000 firmas, pese de que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, dio 5 días para reafirmar, les dio 400 puntos en todo el país, y con todo y esto no llegaron ni siquiera a ese 1.300.000 firmas que tenían allí. Es decir, un total fracaso. Esperemos nosotros ahora, lo que son los 20 días reglamentarios que tiene el CNE para anunciar lo que va a ser la segunda etapa para este referéndum revocatorio, que es la recolección del 20%. Pero una cosa también le decimos a ellos, que esta primera etapa, que prácticamente es la promoción del referéndum revocatorio, no implica de que ya haya comenzado lo que es el proceso referendario como tal. El proceso referendario comienza cuando el CNE convoca a las 20 a recoger el 20% de las firmas. Es decir, que a partir de ese momento es que se empieza a correr los 243 días que están estipulados dentro de lo que es el reglamento del año 2007. Vemos a una oposición totalmente desesperada que quiere burlar tanto nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como el reglamento que existe del año 2007, que realmente, es quien refrenda cómo se deben hacer el proceso para ir a un referendo revocatorio como tal, y ellos pretenden de que nada de eso se aplique. El CNE está aplicando en este momento esa normativa y está aplicando la Constitución de la República, y por ello es que son atacados. A pesar de este escenario, el escenario que tenemos en este momento, escasez, crisis de desabastecimiento en cuanto a medicinas y alimentos, el escenario estaría, por llamarlo de alguna manera, adverso al gobierno nacional. Pese a esto, ¿se confía en la base del PSUV que le pueda dar el voto positivo al presidente Nicolás Maduro para que se quede en el poder? Mira, nosotros estamos trabajando desde el Partido Socialista Unido de Venezuela en estos momentos, renovando todo lo que son los cuadros de las estructuras regionales, de las estructuras municipales, de nuestras estructuras parroquiales. Tenemos una conversación bastante estrecha con lo que es el Gran Polo Patriótico, nuestros partidos aliados, y sabemos nosotros la situación de emergencia en la que estamos. Sabemos nosotros que de una u otra forma nuestro pueblo ha sido golpeado, y toda esa culpa de lo que es la emergencia económica han querido llevarla al plano de que es el gobierno quien tiene toda la culpa de ello. Eso de una u otra forma afectaría cualquier tipo de elección, pero estamos seguros que la conciencia del pueblo reinaría por encima de ello. Y por supuesto que no tenemos ningún miedo, porque tenemos nuestro pueblo y nuestras bases preparadas para enfrentar esta oposición en el terreno que sea necesario, en el campo electoral o cualquier otro campo que ellos quieran irse, porque sabemos que son unos violentos, y desde que han convocado este revocatorio, cuando no se pusieron de acuerdo, porque decían que iban a aprobar, se iban por la opción del revocatorio, que se iban
por la opción de la enmienda, que se llevan por la opción, es decir, presentaron una buena cantidad de opciones para salir de manera constitucional del presidente, cuando al final presentaron y dijeron que se habían puesto de acuerdo, pero presentaron igual las mismas opciones que están contempladas en la Constitución. Pero sabemos nosotros que la única opción que realmente está llevando adelante esta oposición a Patria es realmente la opción de la violencia en la calle, llamando a la violencia, llamando a generar, bueno, lamentablemente fallecidos, inocentes, así como lo hicieron en el año 2014. Diputado, su colega parlamentario del Gran Polo Patriótico, Ricardo Molina, por el Estado de Aragua, aseguraba que era necesario un punto de encuentro, pero que no había disposición por parte del sector de la bancada opositora de la Asamblea Nacional. Él hablaba también de que la oposición reprobó sus primeros 6 meses, pero ¿cómo no reprobar si se aprueban reglamentos de ley que le impide el Tribunal Supremo de Justicia que se apliquen, como por ejemplo la ley de producción nacional y la ley que permitiría el ingreso de medicinas a nuestro país? No es colocar una suerte de traba para que el desempeño de la Asamblea Nacional no sea favorable en este caso. Mira, fíjate algo, nosotros y el presidente Nicolás Maduro desde el año 2014 ha llamado al diálogo sensato y sincero a la oposición venezolana. De una u otra forma ellos fueron incluso a una mesa de diálogos en Miraflores y luego de allí volvieron a patear la mesa, se separaron de allí y se fueron por la vía de la violencia nuevamente. Nosotros en este momento hemos visto cómo desde el Parlamento Nacional, a partir del 5 de enero, donde Ramos Ayú decía que, bueno, que al presidente de la República le quedaban 6 meses, vimos nosotros la intención y el trabajo que venían a hacer para hacer ver que en Venezuela había una conflictividad entre los poderes públicos como tal y realmente, bueno, ir por la cabeza o el ascenso del poder político, que es lo que realmente a ellos les interesa, porque no les interesa para nada el pueblo. Y de allí en adelante hemos visto cómo una serie de proyectos de ley así han sido redactados de manera inconstitucional. Cuando nosotros decimos que de manera inconstitucional y que el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Penal está haciendo su trabajo como tal, es porque vemos nosotros, bueno, mira, te puedo hablar de la ley de amnesia criminal, donde a más de 8.000 personas se les pretendía dar la libertad, incluso que eran delincuentes comunes, personas vinculadas al terrorismo, al narcotráfico, a todos esos crímenes que de una u otra forma nosotros sabemos que, bueno, que son atroces para la sociedad. Igualmente... Diputado, rápidamente porque me quedan segundos para despedir la entrevista. Ricardo Molina, diputado también del Gran Polo Patriótico, nos decía que no era potestad de la Asamblea solicitar la llegada de medicinas a nuestro país. ¿Por qué, si se asume que hay una crisis en materia hospitalaria por parte del presidente de la República, por qué no solicita esta ayuda? Mira, fíjate una cosa, existen unos protocolos para la solicitud de lo que son medicamentos o ayudas que vengan de otro país. Nosotros sabemos que hay una emergencia en este campo también de la salud en cuanto a los medicamentos, más sin embargo vemos nosotros como a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud y los protocolos que se establecen, que están allí, bueno, se han venido haciendo convenios con la India, con, bueno, lo que es los laboratorios Ready, igualmente con Nicaragua, con países como Irán, como la China, y en estos momentos hay una buena cantidad de medicamentos que están llegando a nuestros puertos venezolanos, igual que insumos médicos que están siendo llevados a la red de ambulatoria y a la red de hospitales de nuestro país, y sabemos nosotros que la tendencia es a ir mejorando todo lo que tiene que ser el servicio médico en nuestra patria. Muchísimas